Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bendito el Señor, pueden tomar asiento. Le damos gracias al Señor, bendita es su palabra. Seguimos estudiando sobre la vida del Espíritu Santo a la iglesia. Estas lecciones del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Por qué la iglesia debe tomar como modelo este libro de Hechos? Porque este es el verdadero avivamiento del arrepentimiento y la conversión de la humanidad al evangelio verdadero de Cristo Jesús. Sabemos que Cristo había prometido al Espíritu Santo, y Él haría las mismas obras que Cristo hizo, porque Cristo no las hizo solo, sino que las hizo por el Espíritu Santo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos las obras nosotros? Todo lo que hacemos lo hacemos por el Espíritu Santo. Todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer por el Espíritu Santo. Así que los hermanos que sirven, los hermanos que trabajan en la obra, los jóvenes que trabajan en el ministerio de alabanza, los que trabajamos haciendo el templo, los que trabajan en cualquier área de la congregación, lo hacemos por el Espíritu Santo. Todo debe suceder porque el Espíritu Santo es el gobierno. Entonces, estudiando este capítulo 11 por el cual estamos pasando, veamos desde el versículo 19. Aquí dice en el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Recordando allá en el capítulo 6, cuando Esteban fue apedreado, y muerto por causa del evangelio. ¿Se recuerdan? Ya pasamos por ese capítulo, cuando Esteban lo apedrearon porque Esteban decía que él veía los cielos abiertos y al Señor descender. Entonces dice que los judíos se enardecieron y rechinaban los dientes y agarraron piedras, lo apedrearon y lo mataron. Y en esa multitud que mató a Esteban a pedradas, se encontraba Saulo, el apóstol que más adelante se llamó el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Allí estaba viendo y consintiendo, porque él era consciente de que estaban matando a un hombre, ¿verdad?, por causa de la religión. Entonces, vemos aquí la obra del Espíritu Santo. Quiero descifrarles este verso 19
un poquito para que lo entendamos. Dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿verdad?, por la muerte de Esteban se refiere, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esta explicación es que por la muerte de Esteban hubo una persecución para la iglesia. Miren la situación de esta iglesia primitiva. Hermano, la iglesia no dejaba de congregarse, los hermanos no dejaban de servir, los hermanos no dejaban de estar en la presencia del Espíritu Santo en oración juntos, unánimes, adorando al Señor por una lluviecita que se vino, hermano, porque se fue la energía por 5 minutos. Esta es la iglesia verdadera. Por eso nosotros tenemos que seguir clamando, seguir buscando el rostro de Dios y seguir emprendiendo este camino a la iglesia primitiva, para que seamos nuevamente el modelo de esta iglesia verdadera. Porque ¿cómo podemos decir que somos el modelo de la iglesia que Cristo viene a buscar? La iglesia está dormida, la iglesia no despierta aún. ¿Por qué? Porque aquí no hay persecución. Mire allá ahorita los talibanes cómo están persiguiendo a los cristianos, a los que están en las tierras de Afganistán. Hermano, aquí no estamos viviendo eso, una lluviecita, pero la iglesia se queda en casa. Entonces, ¿cómo puede decir que nos estamos pareciendo a la iglesia primitiva? Pero gloria a Dios por los que estamos aquí en casa hoy, amén. Bendito el Señor por los que venimos a adorar al Señor. Yo me gozo por ello, estoy solamente enseñándoles. Entonces dice que estos hombres, esta iglesia era perseguida con motivo de la muerte de Esteban. Los hermanos huyendo pasaron Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablaron con nadie. Miren el tipología de iglesia, porque no todos tenían el poder del Espíritu Santo. Entonces estos que no hablaron con nadie, dice que pasaron directo a refugiarse en otras ciudades y a nadie le hablaron la palabra sino solo a los judíos. Por eso tenemos que llevarles el evangelio a los vecinos con nuestro testimonio, con nuestra vida misma, porque hay gente que pasa de largo viendo al vecino, al samaritano, viéndolo necesitado de una palabra. Hay hermanos que nos rechazan, ya sabemos que nos van a rechazar, pero no podemos negar la palabra. Bendigamos a esta comunidad, bendigamos a los vecinos, bendigamos a aquellos que nos odian, bendigamos a aquellos que menosprecian la palabra, porque Dios nos manda eso, a bendecirlos. Esta iglesia también, algunos de ellos dice que tenían temor, estaban aterrorizados y no hablaban. Por eso es que nosotros debemos dar testimonio, hermano. Digan conmigo, testimonio. Debemos dar testimonio, y tarde que temprano nuestro testimonio va a brillar como la luz de un nuevo día, más que cualquier palabra de maldición que nos estén, hermano, tratando de lanzar a la congregación, porque sabemos a qué Dios servimos y de la manera que lo servimos aquí, amén. Entonces veamos esto. Esto dice que solo le hablaron la palabra a los judíos. Miren lo que pasó en el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. Mire qué bonito. Cuando pasaron por Chipre, allá habían hombres de Dios y mujeres de Dios. Aleluya. Los que iban huyendo pasaron por Chipre, dice en el verso 20, que habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. Un grupo de varones, un grupo de hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo en Chipre. Y dice que cuando pasaron por ahí sí les hablaron. Entonces la iglesia tiene estas carencias. Hay quienes tenemos el poder y hay quienes no quieren buscar. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿A quiénes elogia aquí la palabra? Aquellos varones que sí le predicaron a los de Chipre. Hay un versículo aquí que es importante que lo veamos. El capítulo 13 y verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Qué lindo el Espíritu Santo elogiando a estos. Habían aquí hombres llenos del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo a la iglesia, o sea, estos hombres sí tuvieron el valor de hablar la palabra. Cuando usted está llena del Espíritu Santo, es el mejor momento. Es el Espíritu Santo el que haga la obra entre la iglesia del Cordero. Pero no paremos de enseñar, de hablar, de orar, de buscar el rostro del Señor. Este pasaje nos muestra que estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. El verso 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Mire qué bonito, el Espíritu Santo está con aquellos que buscamos el rostro de su presencia. El Espíritu Santo siempre va a estar con usted. Y si hay alguien que le quiere rechazar, que le rechacen. Si a estos hombres le rechazaron también la palabra, pero ellos no dejaron de hablar con el poder y la autoridad, dice, con la vehemencia que el Espíritu Santo les daba. Dice el verso 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mire qué bonito, hermano, gran número creyó y se convirtió.
Porque estos hombres se atrevieron a hablar. Tenemos que ser más atrevidos, la iglesia. Hermano, no podemos quedarnos aquí en las cuatro paredes. Queremos tener la presencia del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí, que estos hombres estaban llenos. Y dice que ellos, dice, por la mano del Señor, dice, lograron hacer esto. Y el número de la iglesia creció. En el verso 21 dice que el número de los que creyeron, dice, se convirtieron al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia de Jerusalén, porque la iglesia primitiva, les explico esto, en Jerusalén fue dado el avivamiento del Pentecostés, ¿se acuerdan? Capítulo 2 de Hechos. Entonces en Jerusalén se establece el epicentro de los apóstoles que Cristo dejó. Allí se establece la primera iglesia. Ellos eran las cúpulas espirituales de la primera iglesia del Señor. Entonces, de ahí emanaba toda la doctrina, de ahí emanaba toda la palabra, las enseñanzas, la revelación que había acerca del Mesías, Yeshua, para todas las iglesias de Asia, de Grecia, ¿verdad? Y hasta los confines donde había llegado el Evangelio. Entonces, fíjense en esto. Dice que cuando escucharon en Jerusalén que había un avivamiento en Antioquía, entonces dice que tomaron a Bernabé, que había sido uno de los que se había levantado ahí, de los misioneros, y lo enviaron para revisar cómo estaba la obra en Antioquía. O sea, Bernabé hizo el trabajo de un misionero. Ahora, la importancia de ganar en esto un poco de aprendizaje es lo que el Espíritu Santo hacía. Era tan poderoso en Antioquía que algunos que tuvieron temor no lo hablaron, pero los que tuvieron valor, valentía. ¿Cuántos son valientes aquí, hermano? Hay que seguirle hablando a la gente de Cristo. Los que tuvieron valentía le hablaron a la gente y se convirtieron muchos, y comenzó un avivamiento en Antioquía. Entonces dice que llegó a oídos de Jerusalén y enviaron a Bernabé, el Espíritu Santo haciendo su obra. Cuando el Espíritu Santo hace una obra maravillosa, la gente va a empezar a convertirse, hermanos. Ahora nosotros tenemos que ser el ejemplo, el testimonio, y la presencia de Dios es la que va a atraer a la gente. Porque donde hay presencia de Dios, hermano, está la gloria. Donde está la gloria, la gente quiere ir a oír, tiene comezón de la palabra de Dios. Porque no queremos una congregación muerta, queremos la presencia de Dios. Amén, iglesia. Entonces dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, mire qué lindo, había gracia de Dios. Dice, gracia es la presencia de Dios. Dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios, o vio la presencia del Espíritu Santo, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire qué lindo, explicamos este versículo. Dice, cuando Bernabé llegó, encontró que había presencia de Dios en ese lugar, presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Entonces dice que la gracia de Dios, dice, lo hizo alegrarse, regocijarse de que había un avivamiento del Espíritu Santo allí. Entonces dice, y exhortó a todos. Exhortar desde el castellano significa animar, motivar, enseñar, aconsejar. Dice que exhortó, enseñó, motivó, dice, y le dio ánimo a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, hay algo aquí que esto es crucial para la iglesia primitiva. ¿Cómo usted descubre que el Espíritu Santo está haciendo su obra? Porque es importante que aprendamos que lo que hacemos debemos hacerlo desde el corazón. Cuando usted sirve al Señor, usted sirve desde el corazón, hermano. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, desde el corazón. Diga al que está a su lado, es de corazón que se sirve. Amén. No queremos una iglesia sensacionalista, emocional. Queremos una iglesia llena de servicio y de arrojo, de adoración, gente que sirva a Dios de corazón. O sea que los que no vienen de corazón, pastor, hay que correrlos. No, lo que quiero decir es que la iglesia que crecemos aquí, crezcamos de corazón. Por ejemplo, el ministerio de alabanza, de corazón, que no les dé pesar entregarle al Señor sus alimentos, un ayuno, una vigilia, un tiempo de oración, tiempo de evangelismo, tiempo de ministración. No, así cada uno de nosotros, hermano. O sea, no es cuando, hoy siento deseos, hoy sí voy porque hoy siento ánimos de ir a la iglesia. Esa es la iglesia emocional. Pero hablan lenguas, pero saben mucha palabra, pero saben mucho sobre teología. Pero Bernabé animó a la iglesia a servir al Señor de corazón. Amén. Estamos enseñando la palabra, aquí está, con propósito de corazón, a que sean fieles al Señor. Toque al vecino que está a su lado y dígale, fieles.
fieles. Amén. Debe ser fieles al Señor, hermano. 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé era un varón bueno, lleno de ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces dice que era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Mire la obra del Espíritu Santo, iglesia, por favor. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo y llena de fe. Dos fundamentos que estos hombres tenían. Seamos gente de fe. Aferrémonos al Señor. Aferrémonos a las cosas espirituales sin dudar, y sobre todo al Espíritu Santo. Por ello es que hubo ese avivamiento. Sigamos aquí. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Dice que Bernabé, como Pablo ya había estado en Jerusalén, lo fue a buscar a Tarso, a la ciudad de él, porque como a Pablo lo perseguían para matarlo porque se había convertido al evangelio, él regresó por 3 años a su ciudad natal y allá estuvo en su ciudad de Tarso. Por eso dice Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Saulo estaba en Tarso, entonces dice que Bernabé lo fue a buscar. 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por la primera vez en Antioquía. Ahora, escuche, esta palabra, posiblemente cristianos, lo hicieron en forma de burla. Tenía una connotación de burla. Cristianos por Cristo, pero lo hacían en forma burlesca. Los antioquianos, desde ahí nació la iglesia cristiana. Cristiana por Cristo. Entonces queda de conocimiento para todos. La obra del Espíritu Santo, qué bonito. Veamos estos últimos versículos. 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Qué eran esos hombres? Profetas. Atención, levante la cabeza. El ministerio profético sigue vigente para la iglesia neotestamentaria. Dice que en Jerusalén había tal avivamiento por la conversión de aquella gran cantidad de personas, por el derramamiento del Espíritu Santo, que había unos profetas y esos descendieron desde Jerusalén a visitar Antioquía. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto que le quiero explicar? Que hoy se le llama profeta a cualquiera. Cualquiera es profeta. Pero ¿qué es un profeta? Es aquel que hace, que habla y que predice presagios futuros, verdaderos. Un profeta es aquel que habla cosas y que suceden. No es cualquier cosa. Un profeta es alguien que tiene una palabra revelada, una palabra divinamente revelada del Espíritu Santo para que alguien la reciba y que se cumpla. Pero no es como los profetas de hoy, los profetas que son más propisteros, porque se encargan más de buscar dinero de la gente, de cobrar por una profecía. Ahora estaba escuchando en la radio que hay un evento profético y que la inscripción vale 300 lempiras. Claro, porque se trata de esto, todo ese evento. Falsos, porque Ágabo, vamos a ver aquí, estos profetas no descendieron para cobrar por hacer un evento. El don de Dios no se compra. Por eso quiero que usted despierte y aprenda que el ministerio profético existe, pero no es a cualquiera que le vamos a llamar profeta. Mire, 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Quién era Claudio? Claudio era el emperador por ahí del año 41 hasta aparentemente el año 54, dice la historia. Claudio, el emperador romano. En esa época sucedió. Entonces Agabo se levantó por el Espíritu Santo y dio una palabra profética que vendría una gran hambre. Eso es lo que quiero explicarles a ustedes. El ejercicio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pastor, ¿y cuándo vamos a levantar un profeta aquí? El profeta es un llamado ministerial de parte del Espíritu Santo de Dios para alguien específico. Ahora, escuche. Pablo, más adelante en las cartas paulinas, insta a la iglesia a que todos profeticen. En el capítulo 14 creo que está eso, en primera carta a los Corintios. Pero en la primera carta de los Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: deseo que todos profeticen. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice el 14:1. Ahora, venga conmigo. Procurad, dice, es que seamos celosos. Eso significa que Pablo le dice: sean celosos de profetizar. ¿Qué significa profetizar? Levante la cabeza conmigo.
Hermanos, aprendamos. Profetizar, todos profetizamos. Cuando usted está orando, usted está profetizando. Cuando usted está dándole una palabra, evangelizando a alguien, usted está profetizando. Cuando usted está orando, usted está profetizando. Por eso Pablo dice, deseo que todos profeticen. Ahora, cuando habla de profetizar, habla de que sea con un celo, que no sea cualquier palabra. Tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. O sea que cuando usted habla palabras que no están adentro del canon, usted no está profetizando. Ahora, el don del profeta, Agabo, dice que en días de Claudio, el gobernador, porque los romanos gobernaban Israel. Aquí en el versículo 28, dice que en tiempo de Claudio, él profetiza y dice que viene una hambruna, viene hambre. Se levanta Agabo y dice, así dice el Señor, iglesia, por el Espíritu Santo, hambre habrá, no habrá comida, por la mano del Señor, por la mano del Espíritu Santo. Agabo profetizó. Entonces estos profetas venían de la escuela de los apóstoles desde Jerusalén. Hoy tenemos profetas falsos. Hoy los apóstoles que se dicen ser apóstoles, búsquese usted un apóstol de estos que hay hoy. Las esposas de ellos son las profetas y ellos son los apóstoles. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice la Biblia que los apóstoles, las mujeres son profetas? Esa es la herejía que entró a la iglesia. Por eso le estoy enseñando esto, para que la iglesia no pierda, que el Espíritu Santo no obra de esa manera. Eso es falso delante del Señor, porque la palabra no dice eso. La Biblia no menciona que los apóstoles, las mujeres eran profetas. Eso es herejía. Eso es apostasía. Eso va en contra de los principios de la iglesia neotestamentaria, porque el Espíritu Santo usaba hombres y usaba mujeres, pero no tenía que ver con nombres y apellidos. Entonces Agabo profetiza. Un verdadero profeta es aquel que enseña la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y la enseña con vehemencia para que sea establecida por el Espíritu Santo. Y eso es verdadero profeta del Espíritu Santo. Entonces, cuando sabemos que es profeta, pastor, porque la palabra se cumple. Ahora es diferente el profeta con la profecía. Ya les expliqué un poco sobre eso. Más adelante hablaremos en las lecciones del Espíritu Santo sobre este tema más a fondo. Veamos en la última parte. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la verdadera iglesia neotestamentaria. Cuando Agabo profetiza, dice que vino el hambre, se cumplió, vino una hambruna, y existen registros que esa hambruna sucedió por ahí del año 44 al 46, la era de Cristo. O sea, Cristo muere el año 33 y el año 44, 46 surge una hambruna. Ahora, veamos, aquí estoy terminando, présteme atención. Veamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia aquí. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Mire, la verdadera iglesia dice que los discípulos, verso 29, entonces los discípulos, cada uno, diga conmigo, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Hermanos, esta es la verdadera iglesia del Espíritu Santo. O sea, cuando alguien está padeciendo hambre, la iglesia tiene que ayudar. Los apóstoles, los líderes, dice que hubo hambruna y ellos mismos determinaron tomar ofrendas y las enviaron para ayudar a los hermanos para que el hambre fuera mitigada. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo. La verdadera iglesia se conoce cuando hay unidad, cuando aquel que padece, el otro viene y lo apoya, el otro viene y lo sirve. La iglesia se une y sirve a aquel que tiene necesidad. Esa es la iglesia del Espíritu Santo. Esa es la iglesia neotestamentaria. Es la iglesia de Cristo. Es la novia que se prepara. Es la novia que va para el cielo. Es la novia que Cristo viene a buscar. Porque esta es la iglesia del Espíritu Santo. Espero que esta tarde se hayan gozado, hermanos. Le damos un fuerte gloria al Señor y agradecidos con Dios. Amén. Gloria a Dios.